bienvenidas y bienvenidos a las jornadas de orientación laboral, que bueno, ya llevamos bastantes ediciones y supongo que lo sabréis, pero si no lo sabéis, como veis, Ernesto está grabando las jornadas. Tenéis disponibles en el canal de YouTube todas las jornadas anteriores, porque hay algún tema recurrente que se ha ido recuperando también porque a lo mejor hay que actualizarlo, o porque a lo mejor vemos que es un tema que suscita mayor interés o que hay que profundizar más, pero hay otros temas que, bueno, una vez que se trataron, pues a lo mejor no nos hemos repetido. Entonces podéis verlo, porque la verdad es que, pues viendo el conjunto de los temas que se han tratado, pues veis que se toca un amplio abanico de temas que tienen que ver con las diferentes especialidades que tenemos en la escuela. Bueno, antes de empezar, tengo que agradecerle a Itziar, que fue un poco la inductora de estas jornadas de orientación laboral, y bueno, yo creo que no existirían en la escuela si no fuera porque, bueno, fue Itziar la que primero detectó esa necesidad y luego fue la que empujó para que existiera, no solamente que detectarla, sino que existiera, fue ella gracias a ella la que existen las jornadas. Y luego también gracias a que Itziar dejó un legado muy importante en las jornadas, pero también es importante que alguien recoge ese legado. Y es gracias, las jornadas siguen existiendo, a Ainhoa, a Pepe y a Rosa, que desde el departamento de dirección y siendo los profesores que se encargan sobre todo del área de producción, pues han seguido alimentando estas jornadas. Y por supuesto, claro, si solamente las organizáramos, pues habría una organización estupenda, pero no habría nadie que viniera. Entonces lo importante es todas las profesionales y profesionales del sector que vienen a estas jornadas para brindarnos toda su experiencia, y la verdad es que, bueno, es de muy valorar no solamente pues que traigan todo ese conocimiento, sino la verdad es que el cariño con el que nos tratan y lo abiertas y abiertos que están a todas las preguntas, que eso también os invito a que aprovechéis que les tenemos aquí para probar, para preguntar todo lo que hay. En el caso de Jorge, es una, no sé si cuádruple generosidad, porque ya has venido, no sé si 4 o 5, un montón de veces. Es un tema, en este caso, es un tema muy importante, que tiene que ver con los derechos de autor, en el que seguro que es posible que tengáis dudas. Nosotros pues hacemos muestras con textos que tienen derechos de autor, o sea que también somos, digamos que en el caso de los derechos de autor, pues somos usuarios de materiales que tienen derechos de autor, y a su vez también somos autoras y autores que generamos obras que tienen derechos de autor. Es decir, que digamos que en la escuela nuestra relación con todo lo que tiene que ver con los derechos de autor, pues yo creo que es desde todas las perspectivas. Y bueno, tenéis a Jorge, o sea que aprovechad, además tenéis a Itziar que va a dialogar con él y le va a presentar. Y yo creo que no tengo mucho más que decir, el programa ya lo tenéis, y nada, pues solamente deciros que las aprovechéis, que las disfrutéis, y nada más. A mí, como siempre, me encantaría verlas y estar todo el rato, pero mis obligaciones como director me obligan ahora a salir por el lateral e irme, pero en muchas ocasiones luego las he visto por el canal de YouTube. O sea que eso, os invito a que veáis las pasadas y a que disfrutéis esto. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días. Realmente para mí es un placer, una vez más contar con la generosidad y la disponibilidad de Jorge Sánchez Somolinos. Permitidme que lea unas breves notas, una breve pincelada sobre su actividad y sobre su trayectoria profesional. Aunque lo primero que yo querría decir de Jorge es que es un amigo de la amistad, y que la amistad es esa expresión que significa que alguien está cerca tuyo cuando le necesitas. Eso es exactamente lo que en los últimos 6 años ha hecho Jorge Sánchez Somolinos en relación a la risa. Siempre que necesitábamos a una persona que cabalmente nos explicara qué son los derechos de autor, él estaba disponible. Y siempre
que en la asignatura de Estrategias de Orientación Laboral, que es una asignatura optativa que hemos impartido de forma mancomunada, el profesor Cayetano Astiasu y yo, había una evaluación del alumnado. El aporte de Jorge estaba todos los años entre lo mejor o lo mejor. Entonces, bueno, pues gracias Jorge por seguir siendo amigo de esta clase. Jorge Sánchez Somolinos se incorpora al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en marzo del 2017 y asume el cargo de gerente del Departamento de Artes Escénicas de SGAE. Actualmente y desde enero de 2023 ocupa la gerencia de la Academia de las Artes Escénicas de España. Desde su entrada en el Teatro Español de Madrid, en calidad de asesor jurídico, en enero de 2008, ha dedicado su vida profesional a las artes escénicas, dando servicio a diferentes centros culturales de la ciudad de Madrid, como Matadero, Cineteca, Teatro Circo Price, Centro Cibeles, así como a fiestas de calle como Veranos de la Villa y Navidad. Licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, máster en Práctica Jurídica por la Universidad de Salamanca y máster en Programa de Desarrollo Directivo de la Business Marketing School. En fin, que como veis, Jorge es una persona con una prolija trayectoria ligada a las artes escénicas, a el asesoramiento jurídico y a la perspectiva, que también ha aplicado en el ámbito pedagógico, impartiendo docencia en distintas instituciones. Jorge, un placer tenerte aquí, buenos días. Os propongo, si os parece, un funcionamiento que es el siguiente. Yo sé que son muchas las preguntas que vosotros y vosotras tenéis sobre los derechos de autor, porque, citando a mi estimado Ricardo Domenech, esta sería seguramente la cuestión palpitante. Así que yo sé que tenéis muchas preguntas y os propongo lo siguiente. Os propongo que Jorge intervenga en primer lugar, porque le hemos pedido un enfoque, digamos, holístico sobre los derechos de autor, no solamente en el ámbito de autoras y autores como generadores de derecho, sino también qué ocurre en la solicitud de derechos. ¿De acuerdo? Y os propongo que escuchemos a Jorge, que atesoremos las preguntas que tenemos y en el momento en el que Jorge lo estime, abrimos el turno de preguntas con todas las dudas que tengáis. ¿Os parece bien? ¿Está bien? Jorge. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Silvia, porque es verdad que me encanta venir a estar con vosotros, charlar un rato y poderos explicar lo poco que sé de este tema. Y gracias por que hayan cogido el testigo, gracias a Rosa y Noa, gracias a Pepe por coger el testigo y gracias a Rezar por seguir haciendo esto. Para vosotros va a ser muy necesario esto, no sé si mi charla, pero seguramente en las jornadas entre hoy y mañana vais a entender muchas cosas de lo que pasa allá afuera en el día a día. Y yo voy a aportar este granito de arena en cuanto a la parte de derechos de autor. Me alegra muchísimo veros que sois, muchas gracias, que sois muchos aquí y voy a ver si os ayudo, ¿vale? ¿Hasta qué tenemos? ¿Hasta qué hora tenemos? Aproximadamente, bueno, las 7 mesas a las 11:30, pues sobre las 11 para que luego abramos o un poquito... Vale. Vale. A ver cómo... Muchísimas gracias, de verdad. A ver, yo creo que lo principal para poder arrancar esto es que sepáis qué son los derechos de autor, los derechos de autor que vosotros escucháis que se cobra dinero, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque hay otras disciplinas que también tienen derechos de autor protegidos y defendidos por la ley, pero que no se percibe dinero por la exhibición de la obra. Y aquí es donde empieza el primer concepto. A ver, los derechos de autor, para poder cobrar de ellos, solamente le corresponden al dramaturgo, al coreógrafo y al compositor musical de una obra dramática. Cuando digo dramaturgo, estoy metiendo en ese saco a versionista, adaptador, traductor, ¿vale? Por lo tanto, me estoy dejando fuera de los derechos de autor
que perciben una remuneración por la exhibición de la obra, al escenógrafo, al figurinista, al iluminador. Es una reivindicación que tienen esos sectores que ahora mismo está debatiéndose, está encima de la mesa, y hay asociaciones profesionales que están peleando por conseguir tener ese reconocimiento. Los directores de escena también, a nivel mundial, incluso en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, hay ponencias que también están pidiendo derechos de autor. Cuando digo esto lo quiero empezar marcando desde el principio porque si no nos confunde quién tiene derechos cobrables y quién tiene derechos. Es decir, derechos, todo aquel que diseña o crea tiene derechos por el simplemente hecho de ser creador, lo dice la ley. Pero ya derechos que te generan una remuneración por tu explotación de tu obra son este bloque que os acabo de decir. Y este bloque que os acabo de comentar, lo que tiene a su favor es que los derechos de autor en obra dramática se gestionan por lo que se llama el mandato. Es un término jurídico que es lo contrario a la gestión colectiva, ¿vale? Es decir, el autor dramático, cuando hablo de autor dramático, por favor, quedaros con el bloque que os he señalado, ¿vale? Coreógrafo, coreógrafas, músico y dramaturgo. Entonces, el autor dramático lo que tiene es la posibilidad de decidir libremente cómo negocia la explotación de su obra. Y eso es lo que se llama gestión por mandato. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si un músico compone una canción y se la vende a una editorial musical, si le cede los derechos de reproducción, de distribución, los derechos de explotación de su canción, se los vende a una editorial musical, ese compositor no tiene ninguna posibilidad de decidir en qué cadena se pone su canción o no se pone su canción. En cambio, un autor dramático tiene todo el poder de decidir a quién le cede su obra y quién gestiona su obra por él. Y aquí es donde viene esa parte de la remuneración de la que he empezado hablando, ¿vale? Voy a parar un momento porque no quiero seguir metiéndome en conceptos jurídicos, porque si ahora os explico lo de los derechos patrimoniales nos vamos a liar. Os voy a hacer un triángulo que siempre os explico porque me parece que es muy identificativo. Tú como autor estás en un vértice del triángulo. Tú le cedes tus derechos de explotación a un productor o compañía, que es otro vértice del triángulo. Y ese productor, ¿vale?, le está llevando la obra que ha producido, tu obra, la ha producido, se la está llevando a un teatro para que la exhiba, que es el tercer vértice del triángulo. Como podéis entender, en estos dos lados del triángulo hay una relación contractual, porque tienes un autor que le ha cedido a una productora o compañía una obra de teatro. Por lo tanto, hay un contrato de cesión de derechos, donde se ceden pues, los derechos de explotación, que no he querido entrar a explicaros para no marearos más con conceptos jurídicos. Y este productor, cuando ha hecho la obra y cuando ha puesto encima del escenario la obra y ha ensayado con su elenco, con su dirección, con su escenografía, va a un teatro y le dice: oye, tengo esta obra, cuesta X mil, quiero exhibirla en este teatro. Y el programador del teatro, el gerente del teatro, quien sea, le hace un contrato de representación o un contrato de exhibición. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, la vinculación entre teatro y autor no existe, salvo por un artículo de la ley que ahora os explico, pero no existe, ¿vale? Entonces, ¿dónde os quiero llevar con esto? Os quiero llevar a dos sitios.
primero, la relación entre el autor y el productor. En esa relación, el autor es lo que os estoy intentando explicar del mandato. El autor le está diciendo al productor: te dejo mi obra, te cedo mi obra para hacer, a ver, lo que yo quiera, porque te estoy cediendo yo mi obra. Te dejo hacer transformación de mi obra, te dejo hacer comunicación pública de mi obra, te dejo hacer reproducción de mi obra, te dejo hacer distribución de mi obra. Es decir, de los derechos patrimoniales que marca la ley, ¿qué te dejo hacer con mi obra? El mandato. Ese es el mandato. Mi decisión como autor de qué le cedo a un productor o compañía para que explote mi obra. Se llaman derechos patrimoniales o derechos de explotación. Vale, entonces, lo habitual hoy en día, con la pandemia hubo ahí un momento raro, pero lo habitual hoy en día es que se ceda el derecho de comunicación pública en representación escénica. Digo que con la pandemia hubo ahí un momento raro porque la gente empezó a querer ceder derechos también de representación escénica en otros canales. Lo que pasa es que luego se han dado cuenta que al final otros canales no tienen difusión o no han perdurado en el tiempo, ¿no? Lo habitual es representación escénica. Vale. Claro, lo alucinante de este mundo del actor dramático es que en esa cesión de derechos hay tres posibilidades de ganar dinero un autor, ¿vale? O bien te esperas al momento en el que tu obra se exhiba y recibes de la taquilla un porcentaje, que eso es lo habitual, lo que habréis oído todos, el famoso 10% de taquilla, que todo el mundo habla de él. Una segunda opción, que es un fijo, cobro un fijo por cada representación que se haga de mi obra. O una tercera opción, que es cobro por escribir, cobro por encargo de la obra. ¿Vale? ¿Me estáis siguiendo? Vale. Pues no he acabado con el triángulo todavía. Entonces, estamos solamente en la relación contractual entre el autor y el productor, en el que han pasado todas esas cláusulas. La territorialidad, ¿dónde le dejo exhibir al productor? El idioma, ¿en qué idiomas le cedo mi obra? ¿Por cuánta duración? Esa negociación es el paraíso de los abogados. Ahí es donde disfrutamos los que nos gusta esto. Porque la cantidad de posibilidades que se te mezclan ahí son tremendas. Daros cuenta que puedes negociar una misma obra en exclusiva para catalán en Cataluña con una productora y la misma obra en gallego para Galicia con otra compañía, y tu misma obra está siendo representada en dos zonas geográficas de España, en dos idiomas, incluso a la vez, porque la has cedido en exclusiva y se la has podido ceder a una compañía que la quiere en castellano para que se la lleve a Argentina. La misma obra. Ese es el mandato. ¿Me entendéis ahora un poco mejor? ¿Vale? Ese es el mandato, vuestra posibilidad de hacer todo eso. ¿De acuerdo? Vale. Tenemos esa relación ya más consolidada, ya sabemos un poco más de qué va. Claro, ese productor ya tiene hecha la producción, ya necesita... Entonces, ¿qué hace con ese teatro? Decirle, por X mil euros te llevo la obra. Y entonces aquí es donde juega un papel el productor con el teatro, juegan un papel a favor del autor. ¿Por qué? Porque dice la ley que el obligado al pago de los derechos de autor es el depositario de la taquilla. En España, habitualmente el depositario de la taquilla es pues el ayuntamiento o el dueño del teatro. ¿Por qué? Porque quien gestiona las taquillas suelen ser ellos mismos. Si estamos aquí en Madrid, pues hablamos de un grupo Pentación en los teatros de Pentación, hablamos de Madrid Destino en los teatros del ayuntamiento, hablamos de INAEN en los teatros del ministerio, ¿de acuerdo? Por lo tanto,
El dueño del teatro es el gestor del dinero, es el depositario del dinero en la taquilla, y la ley dice que ese es el obligado al pago. Si te vas a un municipio, pues en Cuenca será el Patronato Municipal de Cultura de Cuenca, porque ese es el depositario de la taquilla, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese es el que le tiene que pagar al autor los derechos de autor que le correspondan en base al contrato que han firmado el autor con el productor. ¿Entendéis el triángulo maldito? Es decir, vuelvo a repetir, tenemos un autor que le ha cedido los derechos a un productor. El productor ha pactado con él una forma de pago que se llama 10% de taquilla, pero el productor, cuando vende el espectáculo a un teatro, no es el propietario de la taquilla, no es el depositario de la taquilla. Por lo tanto, el que le tiene que pagar los derechos de autor es el teatro. Eso es gracias a que lo dice la ley, no porque el teatro tenga un contrato con cada autor, ni cada teatro con cada autor. ¿Entendéis el problema que genera esto en la práctica? O podéis haceros a la idea del problema que genera esto en la práctica. Es decir, al final, el productor y el autor tienen que llegar a un acuerdo en el que el productor le tiene que comunicar a cada teatro al que va esa obra quién es al que le tienen que pagar derechos de autor y en qué porcentaje. Y eso tiene que aparecer en cada contrato de exhibición, porque si no el autor está completamente desprovisto. De hecho, hay autores que no se enteran ni de a qué teatros va su obra, si no se le informa al productor. Por eso la relación entre el productor y el autor tiene que ser sana, tiene que ser honesta, tiene que ser de buena fe, pero tiene que ser contractual. Por favor, no hagáis lo típico, no digáis que sí a cualquier cosa y luego no firméis un documento con esa compañía o con ese productor, porque si no, os va a pasar que este triángulo se va a convertir en la peor de vuestras pesadillas, porque no vais a saber nunca en qué teatro va a estar vuestra obra, salvo que Google os alerte y os diga que vuestro nombre ha aparecido. ¿Me entendéis el juego que genera esto y el peligro que genera esto para el autor? Sí. ¿Sí? ¿Lo vamos siguiendo? Vale. ¿Cuál es la diferencia que tenemos entre estos derechos de autor y lo que os comentaba al principio con los diseñadores? Bueno, pues que los diseñadores, como no perciben derechos de autor por la representación de la obra, están exentos de este triángulo. ¿Y qué hacen con el productor? Pactan directamente una cuantía económica. Mi diseño, mi profesionalidad, mi nombre cuesta X mil. Me los pagas y yo te entrego el diseño de luces tal día, y el contrato es pues de entrega, de prestación de servicios. Es un contrato sencillo, mercantil, de prestación de servicios. Bueno, sencillo, cada uno luego lo puede complicar como quiera, pero es un contrato de prestación de servicios, no va más allá. Evidentemente le estás cediendo los derechos, ¿vale? Porque tiene que utilizar tu diseño de luces, tiene que utilizar tu diseño de escenografía. Otra cosa, por favor, no confundamos ceder el derecho de uso con la propiedad. Por favor, el propietario es el autor, es el creador, ¿vale? Digo autor, digo creador, para diferenciar estos dos bloques que os estoy comentando todo el rato, de los diseñadores de iluminación y escenografía, de los autores creadores, ¿vale? Por favor, que no os venga ninguna compañía diciendo que ellos son los propietarios de vuestra obra. No son los propietarios. Les habéis cedido la posibilidad de explotar vuestra obra. Y ahora sí, dejarme que entre en lo que ya os he explicado un poquito de los derechos de explotación o derechos patrimoniales, que junto con los derechos morales son los derechos que tenéis como creadores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los derechos patrimoniales o derechos de explotación son los que vuestra capacidad por mandato os permite ceder a terceros. ¿Me entendéis? Igual que, por ejemplo, los derechos morales no son renunciables, es decir, no podéis renunciar a la paternidad de la obra, o no podéis permitir a un productor que
no sé qué palabra utilizar, dinamite vuestra obra, ¿vale? Que atente contra la integridad de vuestra obra, eso no se puede permitir, aunque lo firméis, es nulo por derecho moral. Lo que sí podéis permitir, a lo mejor, es que renunciéis a parte de vuestros derechos de explotación, porque lo decidéis así. Yo personalmente no os lo recomiendo, ¿vale? ¿Por qué no os lo recomiendo? Porque en este triángulo maldito que os he explicado, creo que todos sois capaces de entender cuál es vuestro salario como autores. El que paga el teatro. Por lo tanto, si en todo ese momento vosotros... Os voy a poner fechas para que os hagáis una idea de lo maligna que es este triángulo. Si vosotros escribís una obra tal que hoy, se la vendéis dentro de 2 meses a una productora, y la productora tarda 9 meses en hacer la producción de la obra, y se pone en explotación, es decir, se exhibe por primera vez en un teatro en enero de 2025, ¿os habéis dado cuenta el tiempo que os habéis tirado sin cobrar un duro? ¿Sois conscientes de dónde está vuestro salario? Por eso os he querido diferenciar con el diseñador, pero ni para bien ni para mal, es decir, es que es así, son profesiones que son así, ya está, no estoy criminalizando nada, estoy siendo objetivo, diciendo la realidad de la vida económica que tiene esa obra de vuestra creación, ¿de acuerdo? Entonces, los derechos de explotación no los cedáis gratuitamente, no los cedáis, no renunciéis a ellos, no los cedáis de cualquier manera. Son muy habituales los contratos en los que de repente te ponen todos los derechos de explotación del artículo 20, a plomo, ¡hala! Y hay algunos contratos que te ponen, y los futuros que existan también. O sea, como si el día de mañana sale una nueva ley, aparecen 3 derechos de explotación nuevos y te los colocan porque tú firmaste un contrato con esa cláusula. O sea, tengamos cuidado y revisemos eso. Lo habitual, insisto, una vez más, es que vuestros contratos de cesión sean comunicación pública para representación escénica. Es lo habitual, ¿de acuerdo? A ver, con respecto... Vamos a ponernos ahora en la posición de la compañía o del productor, porque muchos de vosotros también estaréis en esa posición o querréis estar en esa posición. Si sois compañía y autor a la vez, por favor os pido que os hagáis 2 carpetas en vuestro ordenador diferenciadas de lo que es ser autor y de lo que es ser compañía. Por favor, os lo exijo. ¿Vale? Os lo exijo. O sea, es obligatorio que entendáis que vuestra misión como autor es una y como productor es otra. Porque no es ni el primero ni el 15º que me dice, si total, soy yo el autor y la compañía, ya lo que cojo por aquí, bueno, pues ya si me puedo quedar con algo de derechos y si no, renuncio. Por favor, si renunciáis por ser compañía también, daros cuenta que estáis renunciando a vuestro salario, y vuelvo a utilizar esta palabra, como creador. A lo mejor como productor sois una máquina, y enhorabuena, pero como autor sois un desastre. ¿Por qué? Porque estáis renunciando a cobrar por vuestra creación. ¿Me seguís? Por lo tanto, si sois producción y creación y autoría, tener cuidado con mezclaros en esos 2 papeles y creeros que porque me han contratado en un pueblo y voy a ir con hacer un bolo con mi compañía de mi obra, ya con lo que me paguen de caché me doy por... Y además, como el ayuntamiento me exige renunciar a mis derechos de autor, pues venga, sí, lo voy a firmar, porque a mí lo que me interesa de verdad es que mi compañía vaya. ¿Me seguís el razonamiento de dónde estáis perdiendo ahí? Vale, entonces nos hemos olvidado ya de que, cuidado, alerta, producción y autoría, mala combinación, amigos sí, pero mala combinación.
Vale, entonces nos vamos a que ahora vamos a hacer la producción de una obra. Pues como os podéis imaginar, todo arranca teniendo los derechos de la obra que vais a producir. Como empecéis gastándoos dinero en una escenografía, en unas luces o en un proyecto sin tener los derechos, el día que aquello se cruce, porque se va a cruzar, os lo puedo asegurar que se va a cruzar, os lo puedo asegurar que se va a cruzar, es decir, os vais a enamorar de un texto de un alemán, de un austriaco, de un inglés, maravilloso, que lo habéis visto, que lo habéis leído, que os lo han recomendado, lo queréis traducir porque os parece lo mejor que va a haber en la temporada teatral y va a ser vuestro y va a ser vuestra traducción. Perfecto. Como no tengáis cerrados esa cesión de derechos del autor original, como no tengáis bien atado ese contrato de cesión a vuestro favor y empecéis a hacer la producción, empecéis a hacer la traducción sin tener el ok y la aprobación, todo arranca mal. Todo arranca mal. Y a partir de ahí, la cantidad de problemas que se os pueden venir encima son muy grandes. Y si ya llegáis a un momento de exhibición sin haber cerrado la cesión de derechos de la autoría original, bueno, pues ya está, pues ya habéis llegado al peldaño final, ya os puede caer. Y aquí voy a echar un capotazo a mis compañeros, a mis excompañeros, o sea, no os va a caer SGAE encima, no tengamos ese concepto, no os va a caer SGAE, es que os habéis metido vosotros solos en un problemón de cuidado. No es que ahora SGAE sea la mala que viene a pedirme un dinero o una indemnización, no. Es que el autor o su agencia se ha enterado que estáis representando una obra suya sin su consentimiento. Y os cruje. Y punto. Pero es que, claro, sí, a ver, vamos a ver. Tú vas a una frutería y te llevas 1 kilo de naranjas y no le pagas al frutero. No. Pues es que vosotros sois creadores de una obra. Os tienen que pagar. La ley, el Código Civil es graciosísimo. Es que es muy gracioso. A mí de verdad me hace una gracia. Lo llama propiedad especial. Iba a decir una palabrota. Se está grabando. Claro, es que es una propiedad. El Código Civil del 1800 no tenía ni puñetera idea de cómo llamar a esto, pero lo llamó propiedad. Vale, sí, luego le puso el apelativo de especial, pero es una propiedad. Es como el que hace una silla, es como el que hace, lo cobra, pues vosotros igual. Por lo tanto, si a vosotros os gustaría que os pagaran por vuestra creación, no cojáis una obra de un alemán, la traducís, la explotáis, la ponéis encima de un escenario y pretendéis que no venga el autor alemán o su agencia a cobraros o a pediros una indemnización. ¿Me seguís el razonamiento? Pero lo mismo que tendréis que hacer vosotros el día de mañana si pilláis a alguien que hace una obra vuestra sin vuestro permiso. Lo mismo. ¿Vale? Y sobre todo, si hacéis... Perdonad que me haya metido ya en el jardín de Europa. Si hacéis una obra de un autor centroeuropeo, os van a cazar seguro. Ya os lo aviso. Porque hay unas agencias en Barcelona y en Inglaterra que son tremendas. Te van a cazar seguro. Entonces, bromas aparte. Tener cuidado, es decir, como productor, lo primero, tener los derechos. Ya si nos metemos en el mundo de la música y del musical, pues ¿qué os voy a contar? Primero, que el 99% de los productos que estáis viendo ahora mismo en la cartelera son musicales que vienen completamente en paquete cerrado. O sea, son franquicias. Por lo tanto, el productor lo que está haciendo es comprar los derechos en origen, donde sea, Inglaterra, Estados Unidos, donde sea, el musical, se los compra a la productora, a la distribuidora o al agente americano o inglés y lo trae. Pero lo trae en el paquetito en el que le han dicho que lo traiga. Es decir, la escenografía tiene que ser con unos mínimos, la música tiene que ser la que tiene que ser,
la traducción tiene que ser exclusivamente la autorizada por el autor original o por la agencia, las luces tienen que ser con el diseño, te tienes que tragar con patatas al iluminador durante X tiempo en Madrid para que ponga las luces como él quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Te tienes que tragar un ayudante de dirección. ¿Por qué? Porque son franquicias. Ese es el producto real que hay ahora mismo de musical en España. Entonces, si pretendéis hacer eso, os pasará lo mismo, que os vais a poner a hacer un musical, pero como no tengáis la licencia, pues caerá sobre vosotros la agencia americana o inglesa que tiene los derechos. O comunicarán a través de la Sociedad de Gestión de España, SGAE en este caso, comunicarán para decir, oye, avisa a ese grupo de teatro, a esa compañía que no tiene los derechos. ¿Me seguís? Por lo tanto, lo primero, siempre tener los derechos. Si lo que queréis es incorporar en vuestra obra dramática o coreográfica una música preexistente significa que no estáis haciendo ad hoc para ese espectáculo, pues lo que tenéis que hacer es localizar a esa editorial musical o al autor, si es que no tiene editorial musical en España, y pedirle los derechos de uso. Lo mismo que tenéis que hacer con la obra original si la queréis traducir. ¿De acuerdo? Lo mismo. ¿Me seguís este razonamiento? ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué está pasando con el tema de la música? El tema de la música realmente no pasa nada, aunque oigáis muchísimos problemas y tal. A ver, no es un tema de problemas con la música, es un tema de gestión, es un tema de que el problema lo genera que la gestión de la música es muy lenta, porque al final dependemos del ser humano y dependemos de editoriales musicales donde trabajan X personas, donde tu correo lo atiende una persona para toda España. Entonces, si a ese señor le caen 100 correos al día, pues atenderá tu correo cuando pueda, o a lo mejor no lo atiende en meses. Ese es el verdadero problema que ocurre. Es decir, tú quieres una canción de Sony y tú escribes a Sony, y en Sony hay 2 personas que se dedican a contestarte tu correo. Pues si ese día ni Rodrigo, ni, no me acuerdo ahora, Laura creo que se llama, te atienden el correo, pues no te atienden el correo. Pero no es un problema de que no te vayan a ceder la canción, o no es un problema de que te vayan a pedir 5.000 euros por el uso de la canción, ¿vale? Que de todo hay, que alguno de vez en cuando sí se desmarca con que quiere mucho dinero, pero no es lo habitual. ¿Me seguís? Hay veces, perdón, un segundito nada más. Hay veces que hay canciones o grupos que directamente no aceptan ceder sus canciones. Y esto es una cosa que me explicaron a mí una vez, y no es que me convencieran, pero en el fondo, bueno, más o menos llegué a entender. Es decir, Radiohead, por ejemplo, no cede sus canciones, ¿vale? Y yo pregunté, ¿y por qué no lo cede? Y me dijeron, porque una vez preguntamos a Radiohead y nos dijeron que qué era eso de que una compañía en España pidiera, una compañía pequeña, pidiera su canción durante 1,5 minutos para una obra que iba a representarse 20 días. Entonces, ante tal pequeñez de gestión, directamente no gestionan, no ceden. Es un razonamiento un poco americano, ¿no? Pero bueno, o inglés, no, anglosajón, no lo sé, pero es verdad. Es que el problema es que no terminan de entender por qué nuestra legislación obliga a pedir derechos para una gestión de 1,5 minutos de una canción en un espectáculo que vas a representar en 20 bolos o en 40 bolos. ¿Me seguís un poco? Es un poco raro, a mí me costó mucho entenderlo y yo aún así seguí pidiendo Radiohead varias veces, pero nunca me contestaban, pero es lo que hay, ¿no? Perdón, decía. No, querría preguntarte, Jorge, porque yo creo que estás presentando con mucha claridad como las distintas situaciones que los alumnos y futuros titulados van a encontrarse, ¿no? La diferencia entre diseñadores de iluminación, de figurinismo, de espacio escénico, directores de escena,
que se reconocen los derechos morales, pero no, en este momento no tienen reconocimiento de derecho patrimonial y que por tanto cobran una cuantía en relación a su trabajo, autores que serían compositores, dramaturgos, traductores, libretistas, dicho coreógrafos también, que sí tienen esos derechos, ¿no? Pero que tienen que esperar en general a la exhibición pública de su trabajo para cobrar por esa cuantía, ¿no? Ponías el ejemplo de la diferencia de cuándo escribes, cuándo empieza una productora, cuándo ensaya, cuándo estrena, cuándo cobras, ¿no? Y también la diferencia clarísima entre la modalidad de escritura por encargo, que sería otra modalidad, ¿no? Entonces, para aquellas personas que estén interesadas en solicitar, en cumplir la ley, porque tú estás siendo muy claro, no hagáis una práctica que es problemática radicalmente para vosotros. Si os ponéis a traducir un texto del que no tenéis derechos, si os ponéis a estrenar un espectáculo, un musical sin derechos, tenéis un problema, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo pueden iniciar un procedimiento de solicitud? ¿Y a quién deberían dirigirse? Vale. A ver, ahora mismo, gracias a Internet vais a encontrar a casi cualquier autor o su agencia, la vais a encontrar en Internet. Por lo tanto, antes, cuando había menos medios y era más difícil, siempre se recurría a SGAE por ser la sociedad de gestión que tenía contacto con las agencias extranjeras o con los autores españoles. El tema está en que como SGAE ya no tiene el monopolio, como os decía antes, por mandato, tú como autor puedes, o como coreógrafo puedes decidir que te gestione tus derechos tu amigo o una gestoría o un abogado o un representante, pues entonces ahora la cosa se complica un poco más porque necesitas, digamos, achicar el hueco, ¿no? Meter un poquito más la búsqueda para saber a quién tienes que preguntar. Pero básicamente yo te diría que tienes que ir a SGAE principalmente, porque al final no dejan todavía de ser el mayoritario. Pero hoy en día les encontráis a través de los canales de redes sociales sin problemas, muchísimos te contestan. Yo, por ejemplo, Juan Carlos Rubio es un autor que a las compañías amateur contesta al 100% de ellas, les contesta a través de redes sociales. Por ejemplo, os pongo un ejemplo de una persona conocida que todos conocemos. Pues Juan Carlos es un tío que está muy activo en redes, que contesta constantemente y que le llegan muchísimas solicitudes de cesión de derechos para obras amateur y las cede a través de redes. Por lo tanto, no tendrías que acudir a SGAE o no tendrías que acudir a su productora, podrías acudir a través de una red social. Ingleses, pues hay muy poquitas agencias, pero son 2 o 3, las 3 que son, pues son, la mayoría de los autores están ahí dentro metidos. ¿SGAE qué te puede ayudar? Pues te puede ayudar un poco a guiarte, a darte la pista. Pues a lo mejor tú te crees que los autores americanos que tienen este concepto del mandato mucho más arraigado y desde hace muchos más años, son un poco puñeteros cuando los buscas en la web. ¿Por qué? Porque hay autores, por ejemplo, que su novela para obra dramática se la gestiona una agencia, pero su novela para obra audiovisual se lo gestiona otra agencia diferente. Entonces, te puedes equivocar al irte a una agencia y preguntar, bueno, pues te va a decir American Artists, pues mira, no es aquí, vete a otra que aquí solo gestionamos sus derechos audiovisuales. Pues te pones a buscar la otra. Pues vas a Casaroto, pues Casaroto te dice, sí, es aquí, ¿qué quieres? Y te pide un formulario. Las páginas web hoy en día casi todas tienen un formulario. Aquí en España, Marta Fluvià, por ejemplo, que es la agencia que lleva los derechos de Jordi Galcerán, Sergi Belbel, muchos autores catalanes, Marta Barceló, tiene un formulario. Tú entras en su página web, quieres esta obra, la vas seleccionando, vas rellenando los campos que te va pidiendo y te contesta. Es habitual. SGAE también tiene un formulario en el que tú tienes que ir poniendo qué obra quieres, para qué la vas a usar, y todas, las agencias americanas, inglesas, todas tienen, las francesas también, todas tienen un formulario. En el caso de ser una obra de un autor francés o italiano, ellos allí tienen, igual que SGAE, tienen la SACD francesa,
y la SIAE italiana. Pues nada, pues acudes a sus páginas web, hay unos correos electrónicos o unos formularios y la SIAE no te contestará nunca, los franceses te contestarán seguro. Y los suizos también tienen la SSA, que también contestan francamente bien. Bueno, es buscar, pero hoy en día yo creo que entre las agencias o sea, la nacionalidad del autor, por daros pistas, la nacionalidad del autor, si es anglosajón, tenéis que buscar una agencia. Si es europeo, a lo mejor hay agencia, a lo mejor hay sociedad de gestión de dramáticos en ese país. Si es español, es GAE o alguna de las agencias que existen ahora mismo en España, que son solamente 3, y ya está, y poco más. Y en el tema de música, yo os pido que hagáis una prueba. En YouTube, no os quedéis solamente en la canción, no le deis solo al play, darle al más, al y más, y se os desplegará quién es el compositor, quién es o sea, se os despliega toda la información de la canción, y ahí casi siempre vais a encontrar a la editorial musical, a Sony, a Warner, a Universal, ¿vale? Si veis que hay 2, porque muchas veces comparten entre 2, escribir a una de las 2 o a las 2, ¿vale? No pasa nada. ¿Por qué va a ser eso? Porque a lo mejor hoy en día las canciones, no os voy a explicar nada nuevo que no sepáis mejor que yo, hoy en día las canciones las componen al final entre casi 10 o 12 personas, entre el productor que se da derechos, entre los compositores, entre un riff, entre un no sé qué, al final aquello está compuesto por 10 personas. Claro, ¿qué ocurre? Que a lo mejor hay uno que es de Sony, otro que es de Warner, otro que es de Universal. Claro, ¿qué ocurre? Que las 3 editoriales pueden tener un pequeño porcentaje de propiedad en la obra musical. Bueno, pues con escribir a alguno de ellos, porque YouTube nos va a marcar el porcentaje de participación, pero sí que os va a poner los nombres, pues llamar y, o sea, escribir a uno de ellos y ya está, ¿vale? Casi todas las páginas web tienen un arroba que es licencias, autorizaciones, no sé cómo se llama, licencias @sony.es o Warner, o casi todas, ¿no? Autorizaciones, licencias, se suelen llamar casi todas los correos o las pestañitas. Antes de daros paso, solamente una cosa que me queda en el tintero, porque os he explicado muy deprisa, porque yo quería llegar al triángulo, pero me parece interesante que también que sepáis que hay diferentes formas de cobrar por vuestra obra, ¿vale? He dicho que estaba el encargo de obra, que ojalá se usara más de lo que se usa bastante poco. El encargo de obra es ni más ni menos, tú eres un escritor, quieren contar contigo, eres un autor dramático, quieren contar contigo, pues te encargan una obra, ya está. Llega un productor y te dice, oye, te pago X mil y escríbeme una obra, con estos personajes, con esta situación, que vaya por aquí, o que el tema sea por allá, lo que sea. Bueno, pues te pagarán por el encargo de obra, pero no quedan ahí. Es decir, al final, por la explotación de la obra, también podrás pedir una cantidad de dinero. Y aquí es donde viene el famoso avaluar. ¿Lo habéis oído? Ese concepto, el famoso concepto de avaluar, ¿no? Vale. A ver cómo os lo intento explicar fácil y sin pizarra. No te la pedí. A ver, el avaluar es un doble concepto, ¿vale? Es concepto fianza, concepto anticipo. Por lo tanto, cuando tú le dices a un productor, quiero 2.000 euros de avaluar por la explotación de mi obra, contra el 10% de la taquilla bruta, esa es la cláusula, ¿vale? 2.000 euros de avaluar contra el 10% de la taquilla bruta. Cuando tú le estás diciendo eso a un productor, lo que le estás diciendo es, me adelantas 2.000 euros de mi dinero que mi obra va a generar cuando la pongas encima de un escenario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el avaluar hemos dicho que opera como anticipo de tu 10% de la taquilla bruta. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que cuando tu obra sea puesta encima de un escenario y se genere el 10%,
el productor recibirá los 2.000 primeros euros y el euro de después de los 2.000 ya va para ti. ¿Por qué? Porque habéis firmado un avaluar, un anticipo. Si el productor no termina poniendo nunca la obra encima de un escenario, entra en juego la figura de la fianza. Y entonces el dinero os lo quedáis. No tenéis que devolverlo. Porque habéis firmado un avaluar. Tener cuidado, no firméis un adelanto. Firmar un avaluar, porque un adelanto no lleva consigo el concepto de fianza. Es que me he encontrado un contrato que lo pone. Entonces dices, cuidado, no vaya a ser que estés firmando un adelanto y eso no significa que el día de mañana la obra no se hace y llegue el productor y te pida los 2.000 euros. Tener cuidado. Firmar, avaluar. Porque es el concepto, digamos, defendible jurídicamente. ¿Vale? Porque opera como fianza. Si no se hace la obra no tienes que devolver el dinero, y como anticipo de unos futuros derechos que van a llegar. Hay una anécdota muy divertida, no puedo decir los protagonistas, pero hay una anécdota muy divertida que es precisamente cuando el productor le intentó negociar al autor y le decía que le iba a pagar 3.000 euros de avaluar. Y entonces el autor, que se la sabía, le dijo, vale, ¿y de tu dinero cuánto me vas a pagar? ¿Entendéis? Porque si me lo vas a anticipar de mi dinero, no te negocio. No, esa negociación no me gusta. De tu dinero como productor, ¿cuánto va a salir de tu presupuesto de producción para pagar mi texto? Porque eso es otro concepto. Eso es pagarte por tu obra. Ni tan siquiera es pagarte por el encargo. Yo la obra la tengo en mi cajón. Te he hablado de ella y te gusta. Te la dejo, la lees y te gusta, la quieres hacer. Vale, por mi texto, ¿cuánto me pagas? ¿Me seguís? Eso ya es eso ya es rizar el rizo. Eso, el que consiga eso, pues está tocado por una varita. ¿Vale? Pero bueno, pero existe porque es vuestra negociación. No tenéis por qué negar esa posibilidad de negociar eso. ¿Vale? Entonces, esas formas de cobrar... Ah, y luego, por cierto, el 10% no está escrito en ningún sitio. No hay ninguna ley que recoja que se paga el 10% de la taquilla bruta. Ninguna ley. A los teatros de España, cuando les llega una compañía belga, sobre todo de danza o holandesa, y les piden un 14%, el gerente del teatro cortocircuita. O sea, se le ponen los ojos chiribita, porque dice, ¿qué me estás pidiendo? Si yo estoy pagando siempre el 10%. Bueno, pues es que, como es mandato, y vuelvo al inicio de mi charla, como es mandato, yo te puedo pedir un 15 si me da la gana, siempre y cuando me lo pagues, y siempre y cuando negociemos. Pero yo te puedo pedir un 10, un 12, un 15, te puedo pedir 100 euros por bolo, y no me pagues taquilla, no me pagues un 10% de la taquilla, te puedo pedir 100 euros por bolo. ¿Me seguís? Es decir, el mandato os permite negociar que la cantidad de dinero sea la que vosotros consideréis. Lo de, por ejemplo, un fijo por bolo es súper necesario hacerlo cuando vuestra obra va a circuitos subvencionados o a circuitos de poblaciones pequeñas, donde los ayuntamientos o ponen muy barata el precio de la entrada o incluso regalan entradas a sus ciudadanos. Tener mucho cuidado, porque claro, te puedes encontrar con un teatro lleno, que hoy en día encima hay poblaciones con unos teatros maravillosos, te puedes encontrar con un teatro lleno, pero un teatro que ha estado a base de 2-3 euros por entrada. Entonces cuando llega tu hoja de taquilla y vas a cobrar tu 10%, dices, ahí va, si me tocan 100 euros, si estaba el teatro lleno, si allí había a lo menos 500 personas. ¿Vale? Por eso el fijo a veces te compensa pactarlo. ¿Vale? Y luego, por último, el 10% se reparte entre todos los coautores de la obra. Si hay un autor original, si hay un traductor, si hay un coreógrafo y hay un músico, todos cobran de ese 10%. Si ya la negociación con el autor original empieza por un 6 o un 7%, daros cuenta cuánto queda para el resto de coautores. Para el de la traducción, para el compositor, para el coreógrafo queda un 3 o un 4%. Daros cuenta que al final es vuestro salario. Estaríais cobrando un 1% de la taquilla bruta, un 2, un 3. ¿Vale? No me queda nada. Bueno, me quedan las coproducciones. Pero
prefiero que pregunten por si acaso, Vale. que he ido muy rápido en todo. ¿Os parece que abramos el turno de preguntas? ¿Está bien para vosotros? Bueno, pues... Tengo una batería, pero bueno, voy. Adelante, adelante. Voy. En un ámbito como este, que no hay explotación económica, que hay fin pedagógico, ¿qué es lo que hay que hacer ahora mismo? ¿Hay que pedir derechos de autor y de traducción, o sea, los patrimoniales? ¿Hay que pedir autorización? ¿Te refieres a una escenificación en la RESAD, por ejemplo, en un contexto educativo? Sin explotación económica, solo en la RESAD. A ver, yo creo que sí que hay que pedir autorización de uso, sí, hay que pedirla. Lo que pasa es que lo que hay que conseguir es hacerle entender al autor cuál es la explotación que se va a hacer de la obra. ¿Vale? ¿Por qué? Porque difiere mucho que solamente entre alumnado de RESAD, que hagáis abierto al público, o que lo hagáis cobrando entrada abierto al público, o que es diferente. Claro, pero yo te pongo el caso abierto al público sin entrada. Claro, vale. El problema es que la ley te dice que la comunicación pública es en cuanto lo abres, es decir, en cuanto haces una comunicación abierta, eso ya es comunicación pública para la ley. Si tú la haces en tu casa, si haces una lectura dramatizada en tu casa, invitas a 20 personas, son tus invitados en tu ámbito privado. Cuando lo estás haciendo, aunque sea un centro educativo, tú lo estás haciendo abierto al público. Es que, cuidado con lo del ámbito educativo, es que es ámbito educativo, pero no es una exposición en clase, no es fruto de tu clase, es decir, no es que tú en tu clase estés diciéndole a dos alumnos que interpreten una escena, es que estás haciendo una obra completa en un escenario con un público, y ahí es donde ya la necesidad de autorización es la que opera en la ley, ¿vale? Jorge, y si además grabas bueno, claro. y lo subes al canal YouTube del centro educativo, hay una difusión global. No, es que ahí ya entonces lo que tienes que pedir son los derechos de poder difundir la obra. Tienes que pedir los derechos de reproducción y de difusión. Ya no solo los que yo decía antes de comunicación pública en representación escénica, ya tienes que pedir otros, claro. Pero estamos entendiendo que no es una cuestión solo económica, sino moral, quiero decir, claro. Reconociendo al autor que los Bueno, eso por supuesto, claro, por supuesto. Pero pueden no solicitarnos dinero puesto que no hay explotación económica. Ese es el tema. O sea, yo creo que al final el contexto es lo que le tiene que hacer ver a ese autor original que realmente no hay una explotación económica de la obra y que por lo tanto... O sea, yo por ejemplo con autoría española lo que os recomiendo, y más a vosotros, es que involucréis al autor, porque será muy fácil acceder a él y será muy fácil que se quiera involucrar en el proceso. Por lo tanto, eso os va a garantizar que el autor venga, que el autor esté con vosotros, que vea el montaje, que vea lo que está haciendo con su obra. Date cuenta que es que también la integridad de la obra aquí juega un papel muy importante. ¿Qué vais a hacer con mi obra? Si yo no me entero, si no me preguntas, yo me pienso lo peor. Entonces, pregúntame, pídeme autorización, dime qué vais a hacer y ya luego te cedo los derechos, incluso me estaré encantado en ir, me apetecerá estar en primera fila, etcétera, etcétera. Claro, la cosa es que los internacionales no es tan sencillo y en esta escuela obviamente es interesante poder hacer un camino, un principio y se ha hecho toda la vida. Ya, pues es que, por ejemplo, acabas de decir un nombre dificilísimo, claro, porque la SACD francesa no es que te ponga problemas, pero cuida mucho de Albert Camus, por ejemplo. Cuando eres productor y vas a pedir la gestión de derechos de alguien extranjero que necesitas además la traducción, ¿cómo en el contrato que en este caso traería, cómo queda reflejado? Vale, ahí lo que tienes que hacer es que te aparezca reflejado el derecho de transformación, ¿vale? Uno de los derechos de explotación es el derecho de transformación. Entonces, no solo pides ese derecho para pasar una novela a obra teatral, sino que también lo pides para traducirla.
y en ese derecho de transformación está incluida la posibilidad de traducir la obra. No, pero me refiero si ya está traducida. Si ya está traducida, entonces lo que te pasa es que tienes que contar con el traductor que te diga el autor original. Por ejemplo, Dario Fo exige, la SIAE italiana exige que las obras de Dario Fo se hagan con la traducción de Carla Matteini. Pero quiero decir, el contrato de SGAE aparece la cesión de derechos por parte de la agencia extranjera y un contrato anexo o algo así sobre la traducción. No, porque ya SGAE ya se ha puesto en contacto con esa agencia y esa agencia ya le ha dicho cuáles son las condiciones para explotar la obra en España. Ah, o sea que el productor tendrá que atender a lo que ponga el contrato y ya. Eso es. Vale. Y si tú como productor no cuentas a través de SGAE porque no llevan a ese autor o porque no llevan a esa agencia y contratas directamente con la agencia te va a decir en qué condiciones vas a explotar la obra, te va a dejar explotar la obra, que es esto que te estoy diciendo. Pues sí, la vas a explotar, pero la vas a explotar con esta traducción de este autor español, no te voy a permitir cambiar ningún personaje, no te voy a permitir no sé qué, no te voy a permitir no sé cuántos. Y te pongo otro ejemplo. Si te deja hacer la traducción a ti, ¿vale? En el 99% de los casos te va a exigir que le mandes la traducción con X días de antelación. Lo cual te digo que por favor lo hagas. Porque como tú te creas que no lo has hecho y no ha pasado nada y te pones a ensayar, te aparecen 2 días antes del estreno y te dicen ¿dónde está la versión? Se la pasas y estoy seguro que no le va a gustar algo. Seguro. Y lo siguiente, ya sabemos qué va a ser. Dame más tiempo. ¿Más preguntas? ¿Sí? ¿Al fondo? Sí. ¿A partir de qué momento hay que pedir derechos de autor? Porque, por ejemplo, si canto una canción en el escenario, pero a capela, hay que pedir los derechos. O si, por ejemplo, en el texto de la obra hay una cita de tal película, o si solo es una frase, o si es un texto un poco más largo, ¿a qué momento hay que pedir derechos de autor? Vale, son cosas diferentes, ¿vale? Es decir, no es lo mismo una cita de una película, de un guión de una película, ¿vale? Que en ese caso no hay que pedir autorización a ese autor de esa cita. Otra cosa es la música. La música, en cuanto se identifica claramente, aunque sea un tarareo o un silbido, hay que pedir autorización. Y luego, por favor, no nos hagamos mala sangre con los segundos. Por favor, olvidaros ya de ese tema. Hay que pedir autorización por el uso. Ya está. La frase acaba ahí, no hay peros, no hay... Pero si uso 1 segundo, 2 segundos, no. La ley dice que hay que pedir autorización por el uso, siempre y cuando se identifique, ha dicho la jurisprudencia. Por lo tanto, si tú cantas una canción de los Beatles súper clara y súper reconocida y solamente la tarareas 2 segundos, pues ya está. A ver, hay un tema que a lo mejor os está ahí resonando en la cabeza, que es lo que SGAE, no la ley, una asociación privada de autores, con los editores, que son también asociados suyos, han decidido que es el uso que han llamado incidental. Es decir, típica escena que estás en un coche, 2 personajes, enciendes la radio y suena una canción que nada tiene que ver con la escena y que suena al azar, como podría sonar cualquier otra, que no tiene nada que ver con el contenido del diálogo de esos personajes, ni con la escena, ni con el argumento. Eso se llama música incidental. SGAE ha decidido entre sus autores, entre sus socios, que cuando eso suceda no hace falta pedir autorización de uso, ¿vale? Por lo que os contaba de Radiohead, es el mismo ejemplo, pero ya nos hemos puesto tan finos que nos hemos ido a un tipo de música que se usa habitualmente. Entonces, si tú usas esos minutos de música incidental, ni el autor ni la editorial te va a pedir explicaciones. Tendrás que marcar por tiempo los segundos de uso, tendrás que reflejarlo en el porcentaje del 100% de autoría de la obra,
tendrás que marcar el porcentaje de uso de esos minutos de canción y ya está. Y ese dinero le llegará a SGAE y lo repartirá a esa canción. Pero tú no has tenido que pedir autorización, ¿vale? Esto es un sistema absolutamente que ha buscado SGAE entre sus editores musicales y entre sus autores para intentar no gestionar un volumen de trabajo que no es capaz de gestionar. ¿Me entendéis? Es lo mismo que os explicaba antes con Radiohead. Radiohead directamente es que no entiende nuestra forma de gestionar derechos de autor, entonces directamente se quita de en medio un país entero. Dice, yo eso no lo quiero, ¿para qué? Si me está dando más problemas, si me mandan no sé cuántos correos al año y ¿para cuánto? ¿Para 40 céntimos que me caen? ¿Me entendéis? Es decir, tú al final date cuenta, del 10% de taquilla se reparte entre el 100% de propietarios de la obra, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, si la canción son el 0,12 del 10%, ¿cuánto dinero le puede caer? 17 céntimos. O sea, ¿vale? ¿Me seguís? Es que estamos hablando de unas cantidades muy ridículas para esos volúmenes de gestión, ¿vale? Me parece que cualquier cantidad es interesante, pero para esos volúmenes de gestión me parece ridículo. Entonces, SGAE lo que ha decidido es, bueno, pues nos quitamos de en medio toda esta parte. Y ya está. Te dejo usarla. Manifiéstame que la has usado, pero te dejo usarla. Pero no hay ninguna regla ni nada que sea por duración. ¿Vale? Sí, aquí al fondo. ¿Cuál es el caso con los tributos musicales? ¿Qué derechos piden? ¿Con los? Tributos musicales. Ah, gran detalle. Los tributos musicales es una fórmula para no llamarlo obra dramática. Y chimpún. Te acabo de resolver la duda. Directamente es que no es una obra dramática. Es lo que han llamado variedades o concierto. Entonces, la modalidad de variedades concierto no necesita autorización. Pero cuidado, como te cacen haciendo una dramatización o un guión o un hilo conductor o un argumento con personajes, caerá sobre ti el peso de la editorial. ¿Vale? Por eso hay tantos problemas. No, perdona, creo que lo que se refieren es cuando es solo un concierto, ¿no? Banda tributo a Queen. Claro. Y tocan canciones y ya está. No, pero hay dramatizaciones. Claro. Sí, también hay dramatizaciones. Claro, ese es el peligro. Y de hecho, las editoriales, ya os voy avisando que las editoriales musicales piden muchísimas veces inspecciones técnico-musicales, que es que va un inspector de SGAE a controlar a ver si ahí hay guión, si hay personajes, y tiene obligación de informar a la editorial. O sea, no es algo de lo quito, lo escondo, lo pongo por aquí, no. O sea, si va un inspector, se levanta un expediente, se abre una inspección, se queda registrada la inspección, puede revisarla quien la ha pedido, que suelen ser las editoriales musicales. O sea que sí, tener cuidado con eso, que nos creemos que todo vale y que no me van a pillar, pues tener cuidado. ¿Más? ¿Sí? En cuanto a solicitar la autorización de uso de una música, por ejemplo, o sea, tú te pones en contacto con la compañía, la productora, la editorial musical, y esa editorial tiene la obligación de hablar con el autor, con el compositor de esa obra, o eso se determina mediante el contrato que se establece. O sea, mi duda es, ¿de qué te sirve tener una editorial musical? O sea, tú como propio compositor musical no puedes ejercer tu propia distribución. Es lo que te decía antes de la gestión por mandato y la gestión colectiva. Vetusta Morla durante un tiempo te contestaban ellos los correos electrónicos. De un tiempo a esta parte ya es imposible. Te contesta, no sé si creo que es Warner quien lo lleva. Me sigues, es decir, llega un momento en el que la gestión no les da más de sí, no pueden llegar a eso, no pueden llegar a contestar los correos electrónicos de toda la gente que le pide minutos por sus obras, minutos de uso. Entonces, depende del contrato que tenga el grupo o el compositor con la editorial. Hay veces que la editorial, por ejemplo, estos chicos de... estos que descubrieron Adobe, ¿cómo se llama? Subterfuge. Subterfuge, gracias Pepe.
Subterfuge, por ejemplo, en sus contratos les pone que la gestión por dramáticos la decide Subterfuge. Entonces tú escribes a Subterfuge y Subterfuge te contesta directamente, sí o no. ¿Vale? O Wise Music, que son los de mucha música, Manuel de Falla y algunos de estos, igual, ellos tienen la posibilidad de contestarte. Entonces, evitan, digamos, un paso. Evitan el paso de pedirle autorización a un compositor en particular. Pero se han dado muchísimos casos de compositores que le habían dado la autorización a la compañía por amistades, por conocidos, por gente, bueno, al final te conoces con un montón de gente, y no enterarse que la editorial se los había denegado. Y ha habido enfados bastante gordos del compositor con su editorial musical. Claro, pero tiene que haber un compromiso entre ambos. Ya, claro, lo hay, sí, lo hay. Sí, por contrato entre compositor y editorial musical, por contrato se suelen establecer esas cláusulas de quién decide, quién negocia y en qué términos negocia. Diferente es, perdona un segundito, diferente es un dramático musical, que es el teatro musical, es decir, cuidado, porque eso ya es la unión de texto y música para un espectáculo. Y entonces ahí ya lo que cede el compositor es todo a favor de la productora, distribuidora que le está produciendo el espectáculo. Por lo tanto, ahí, vuelvo a decir lo mismo, te dan el paquete, música y texto. Y esto es lo que tienes que poner encima del escenario. ¿Vale? Pero ahora tú me preguntabas por canción concreta. Vale, adelante. Sí. ¿Puedes retomar lo del derecho de transformación? Si yo pido los derechos de un novelista de otro país, que entonces voy a utilizar a lo mejor la traducción que se haya hecho aquí en España, para versionarlo al teatro, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, pues tienes que meter otro personaje, que es el adaptador. Entonces, tú tienes la novela, al final lo único que estás haciendo es acumular autores con derechos a percibir derechos patrimoniales de autor. Ya está, no has hecho nada, o sea, no pasa nada, te quiero decir, que simplemente te tienen que dar tienes que pedir la posibilidad de adaptación teatral, porque lo que te están dando es una novela. Pero no pasa nada, porque, o sea, digamos que no te vas a equivocar, que es que lo vas a pedir porque es tu objeto de tu petición, o sea, tu solicitud es esa. Al que se la estás pidiendo sabe que le estás pidiendo una novela, te está diciendo que la traducción tiene que ser la de quien sea, pero tú lo que le estás diciendo es, yo la voy a llevar a teatro. Si tú me concedes la autorización, ya sabes que la voy a llevar al teatro, porque te lo estoy diciendo. Por lo tanto, lo único que haces es añadir un personaje más. Que a lo mejor lo que te puede hacer un poco con maldad es no aceptarte que ese personaje cobre derechos de autor. Pues a lo mejor te puede pasar eso en la negociación. Que el adaptador te diga al autor original o la agencia del autor original, oye, mira, que el adaptador no cobra derechos. Y si no, no lo acepta, ¿no? Y si no, claro, y si tú como adaptador o como compañía que vas a producir esa obra aceptas las condiciones, pues le tendrás que explicar al adaptador que no va a cobrar derechos, tendrás que pactar con él efectivamente un pago fijo, o tendrá que aceptar que, no lo sé, que la situación es así, o directamente os cambiáis y os vais a hacer otra obra. Dos preguntas. ¿Las cesiones suelen ser en exclusiva para un territorio o para unas funciones determinadas, no todas, por un lado? Y por otro, en el dominio público, reciente para el respeto moral, imaginemos un Lorca, ¿quién vigila eso? ¿Hay una autorización? O sea, al margen del derecho patrimonial. ¿Es necesaria esa autorización o no? No. ¿Y cómo sabemos el dominio público de otros países? Porque eso va por la ley de cada país, ¿no? Correcto. Aclaremos el concepto de dominio público, ¿no? Para que nadie se quede fuera. Vale. Dominio público es que cuando fallecen los autores de una obra y pasan 80 años desde el fallecimiento del último autor de la obra. Y os voy a poner un ejemplo muy reciente, que es los hermanos Álvarez Quintero. Uno falleció antes que el otro. Y la gente se pensó que cuando había fallecido el primero, las obras de los Álvarez Quintero ya estaban en el dominio público. Nada más lejos de la realidad.
creo que el otro falleció 2 años después o algo así. Bueno, pues eso es un ejemplo de que quien cae en dominio público no es el autor. Por favor. A ver, que cuando hablas así coloquialmente dices, el autor ha caído en dominio público. Ya, vale, pero no es el autor el que ha caído en dominio público, es su obra la que ha caído en dominio público. Hubo un problemón con Lorca cuando cayó en dominio público porque se pensó que algunas obras de Lorca estaban coescritas con Gustavo Pitaluga, que es un compositor. Hasta que se consiguió demostrar que Gustavo Pitaluga entró después con la música, años después. Pero hasta que se consiguió demostrar eso, todos los registros que había en SGAE en aquel momento demostraban que las obras estaban hechas en coautoría con Gustavo Pitaluga, no eran de Lorca solo. Lo que pasa es que ahí la familia y el abogado de Lorca, la verdad es que se portaron extraordinariamente bien con nosotros y no hubo ningún problema y se solucionó todo muy rápido. Pero es verdad que hubo que investigar un poco porque había serias dudas de la fecha en la que Pitaluga había introducido la canción. En el caso de los Álvarez Quintero estaba clarísimo que los dos habían coescrito a la vez. Por lo tanto, aunque uno muera y pasen 80 años, realmente la obra no ha caído en dominio público porque hay otro coautor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, quien cae en dominio público es la obra del autor fallecido 80 años atrás. ¿Vale? Y digo 80 años porque por un cambio legislativo del 85, del 84, lo que se dice es que los fallecidos antes del 85 tienen que pasar 80 años y los fallecidos pasado el 85, 70 años. Por lo tanto, hasta que no empecemos... ¿Del 87? Vale, gracias. Entonces, bueno, pues eso es. Y lo otro que era, ¿cómo ves? El ámbito y el tiempo. También. Claro. A ver, ahí es donde disfruto. Claro. Porque tú imagínate la cantidad de posibilidades de negociación que tienes ahí. Pero normalmente se exige siempre en todas las lenguas oficiales del Estado y no cuando se pide los derechos de pero para evitar eso, ¿no? Pero si fueras mi autor y vinieras a mi consejo y mi asesoramiento, ya te digo yo que no. No cedes eso ni muerto. No te dejo. Es lo que vas a usar realmente, ¿no? Claro, vamos a ver, es que tu obra, en este maravilloso estado que tenemos, es que te posibilita que tu obra esté viva en un montón de sitios a la vez. Entonces, ¿por qué te vas a cortar la posibilidad? Yo, de hecho, tampoco te daría los derechos para el mercado hispanoamericano. Hasta que no me demuestres que la obra la has explotado en España, que tienes firmes propuestas de Argentina, de México, de Uruguay, y entonces ya sí, entonces ya te la cedo a ti. Porque si viene otro, y si otro me da más dinero, es que es mi obra, es que yo tengo que ganar dinero con mi obra. Es que... Pero sí. a veces parezco un poco pesetero, pero es que luego lo paséis muy mal. No, es que entonces yo defiendo mucho vuestro salario porque de verdad me da mucha rabia, porque es que luego lo paséis muy mal, porque luego os van a exigir renunciar a vuestros derechos y a vuestro derecho patrimonial, os van a exigir más veces de las que os van a pagar. Entonces me parece tan injusto que recalco siempre mucho el tema del dinero, ¿vale? Es que, si me permitís, yo creo que muchas veces cuando un equipo emprende los primeros pasos de un proyecto, es probable que no tenga una dimensión plena y completa de cuál va a ser el desempeño práctico de ese proyecto. Es decir, que el primer propósito puede ser, y estoy convencida de que está exento de un mal propósito, la idea de una cesión en exclusiva global, holística, cósmica. Pero luego la realidad concreta es que a lo mejor esa producción, donde tiene una vida concreta, es en un país o en una parte del territorio de ese país o en una lengua. Entonces, creo que puede acontecer esto, ¿no? El legítimo anhelo de que un proyecto tenga una vida enorme, y eso que Cernuda llamaba la realidad y el deseo, ¿no? que el deseo puede ir por un lugar y luego el concreto por otro, y el legítimo derecho también del autor o autora de tener un pensamiento pragmático, ¿no? Y decir, bueno, en realidad este proyecto, ¿qué duración va a tener? ¿Me vas a pedir una exclusividad por 15 años? ¿Realmente 15 años va a ser el tiempo de explotación de este trabajo? ¿Realmente este proyecto va a girar internacionalmente por toda América Latina? ¿Realmente? Entonces yo creo que ahí hay como
dos legítimas miradas que es muy conveniente que se entiendan. Y con los recorridos que tiene este país, es decir, al final tienes unos circuitos autonómicos que a lo mejor la Compañía de Andalucía solo va a mover la obra por Andalucía, por su circuito andaluz. ¿Y para qué te va a pedir todo el territorio español en exclusiva? No, pues mira, en exclusiva para el territorio andaluz, para la Comunidad Autónoma de Andalucía, te cedo a ti en exclusiva, para que cuando vayas a tus subvenciones, para que tal, pues se demuestre claramente que tú eres la única persona, la única compañía que puede tener esta obra. Pero ¿para qué te voy a ceder en Galicia, si tú en Galicia no vas a acudir? Vale. ¿Más preguntas? Si tú escribes una obra, pero no la tienes registrada en ningún sitio. Oh, el fantástico mundo del registro. Y es representada, ¿qué pasa? En plan, Vale. Si no la tienes registrada, puedes demostrar de alguna manera que es tuya y... ¿Me entiendes? A ver, vale hasta un correo electrónico demostrando que le has enviado a alguien la obra. Es decir, el registro no es obligatorio. Ni el registro de la propiedad intelectual ni el registro en SGAE, que vuelvo a decir lo mismo, es una sociedad privada, es una asociación privada. Por lo tanto, el registro, la ley no te obliga a hacerlo como en propiedad industrial. Las patentes, las marcas, es obligación legal registrar la patente o la marca. En derechos de autor, en propiedad intelectual, no es obligatorio registrar tu obra. ¿Cómo la vas a defender? La vas a defender por la comunicación pública. En cuanto tú comuniques públicamente la obra, en cuanto tú divulgues la obra, en cuanto tú la mandes por correo, en cuanto tú ya la estás defendiendo, ya la estás protegiendo. Claro, aquí el problema es que, pues, ¿quién te dice que no te van a robar una parte del texto o te van a copiar? Bueno, es que es muy complicado. La representación es lo más, digamos, lo más tangible, ¿no? Al final tú representas la obra, esa obra es tuya, ¿vale? Pero mandar un correo electrónico con la obra en PDF también vale para demostrar que es tuya. ¿Había otra? Yo quería preguntar sobre el tema de los subtítulos. Ah, sí. Vaya melón. Ah, bueno. No, bueno, nada, pues igual, al final te toca pedir autorización, si es que no consiste en más que otra cosa que pedir autorización, pero ahí sí que te va a pasar lo mismo, vas a tenerle que pasar los subtítulos con tiempo, van a tener que entender cómo se acortan, habréis visto zarzuelas, es que, madre mía, imaginaros, no lo sé, muy complicado, pero bueno, pues nada, se piden autorizaciones y ya está. Pero lo único que te va a pasar es gestión y gestión, no es un problema, vuelvo a decir lo mismo que con la música. Pero es un gasto aparte. Bueno, a ver, primero, un gasto técnico para empezar, sí, por todo lo que conlleva, y no, por lo general no es un gasto, va a ir incluido en la cesión del derecho, ¿vale? O sea, lo que hablábamos antes de la transformación, al final tú lo que le vas a decir a la agencia o a la sociedad de gestión, le vas a decir, oye, mira, que quiero también poner en sobretitulación y no te van a costar, vamos, no. Lo que pasa es que tú vas como productor, vas a llevarte un coste extra, claro, que tendrás que, en tu cuadro de Excel, tendrás que hacer tu... Hablando de esto de las adaptaciones, de lo de las transformaciones, claro, ahora que hemos dicho lo de que como que me parece lo de que has dicho que le mandemos la propuesta de subtítulos, o no, vale. Que te van a pedir, claro, que les mandes la sobretitulación que has... Vale. Y por ejemplo, si a mí me interesa adaptar una novela al teatro, ¿sería pertinente, si yo ya tengo una propuesta de adaptación, mandarla o hay que esperar siempre a tener la autorización para...? Yo no te recomendaría nunca que le dijeras que ya la has traducido o adaptado, porque ya estás empezando la casa por el tejado. No tienes la autorización y ya te has puesto a traducirla. Y si no te la dan, ya. Claro, y si te dicen que la tienes que hacer de otro autor. O sea, es que al final, yo os entiendo, al final os he puesto este ejemplo porque me imaginaba que es que pasa, es decir, te enamoras de un texto, te gusta, te hablan de él y te lanzas a la traducción porque te encanta, porque en tu tiempo, porque es tu pasión,
pero es que no tienes autorización para hacerlo. O sea, la vas a meter en el cajón de tu casa y se acabó, y de ahí no va a salir hasta que no te den la autorización. No, claro, pero si tú no la explotas, simplemente la has adaptado para ver si... Perfecto. No habría... Pero el problema es que tú te vas a ir a una compañía, a una productora a enseñar ese trabajo y no vas a poder hacer nada con ese trabajo. Entonces te sigo diciendo lo mismo, se queda en el cajón de tu casa. Ya, que es perder vuestro tiempo. Bueno, no es perder, porque al final para vosotros no pasa nada, sí está genial, pero que entonces, vale, pero entonces sé inteligente, no le digas a la agencia que ya la tienes, dile, quiero adaptar la obra, quiero traducir y adaptar la obra. ¿Quién? Pues yo. Y te pedirá un currículum, y te dirá no sé quién, y te pedirá 1000 datos. Pues tú se los das. Y te dirá, vale, aceptado, puedes. Y tú dirás, pues llevo 6 meses de adelanto de trabajo, porque ya la tengo hecha, pero tú calladita. En este caso sí podemos decir que el orden de factores sí altera el producto. ¿No? Es que no les va a gustar que les digas que ya la tienes adaptada. No les va a gustar. Y yo he visto agencias, que aquello ya fue un poco de coña, que no aceptaban que la ciudad fuera otra que no fuera Londres. Entonces era como decirle, pero vamos a ver, por favor, que la quieren hacer en España, que la quieren hacer en Madrid, o sea, no me obligues a decir que es Londres. Es que no, o sea, no me encaja dentro de la obra, yo quiero que sea en Madrid. Pues la autora dijo que ponía Londres, no se hacía. Pues se cayó la negociación por ese motivo, porque no hubo manera de hacerles entrar en razón. O sea, es que se caen las negociaciones por las cosas que te parecen, por un golpe en la mesa. Yo he visto casi caerse una negociación. Que dije, sí, porque dijo, en la obra pone que el actor da un golpe en la mesa y el director está proponiendo otra cosa que no es una mesa. Hicimos todos así como, perdón, recursos escénicos, otras opciones. No. O sea que hay unas movidas que no os podéis imaginar por tonterías, de verdad. O bueno, por cosas que te crees que son tonterías, pero que para la otra persona son muy importantes. Entonces, tener mucho cuidado siempre. Nos quedan pocos minutos, entonces... Tenemos ahí una pregunta. ¿Sí? Bueno, tenía varias preguntas. Una es hasta qué punto tienes que dar tantas explicaciones, y más, imagino que si como directora vas a montar un texto, tú igual no sabes exactamente qué escenificación vas a hacer en el momento de estas negociaciones, ¿no? Como no sabes si va a haber un golpe en la mesa cuando estás hablando de esto, entonces... Pues tengo malas noticias que darte. Es que te piden un montón de explicaciones. O no te van a dar la obra directamente. Es decir, como no les contestes, incluso a veces hasta te piden un boceto del guión, de cómo llevas la traducción. Es que hay veces que te piden muchísimas explicaciones, sí. O sea, te piden muchas explicaciones, o peor, directamente el correo que te mandan para darte la autorización ya viene con una serie de limitaciones que se te quitan hasta las ganas. Dicen, madre mía, que si tengo que hacer aquí el pino puente. Hablabas antes de las agencias internacionales, sí. Yo he intentado con alguna, y es que en el sistema teatral español es imposible rellenar todas las casillas que especifican. Claro. Porque ¿cómo vas a saber tú las localidades de los teatros en los que vas a realizar la gira? Es una de las casillas que te piden. Es como, ¿cómo voy a saber yo si voy a Valencia, a San Sebastián o a donde sea? Por ejemplo, es claro. muy complicado. El número de bolos, la temporada de Madrid, en qué teatro, con qué línea, entonces todo eso, claro, hace que luego ellos estarán acostumbrados a un sistema teatral que a lo mejor esos datos los puedes tener de antemano, pero en España eso es improbable conseguirlo. Ya, pero SGAE también te pide, que eso es una pregunta que hacen mucho... ¿Lo siguen pidiendo ahora todavía en el modelo de solicitud? En el modelo de ahora, pero el año pasado sí lo pedían todavía. Yo cuando me fui lo dejé con que había casillas que ya no se pedían. El estreno sí lo pedían, ¿verdad? Claro, por eso, pero quiero decir que sí. Pues, yo fui el artífice de ese formulario, ¿eh? Si estás iniciando el proceso de producción, sí. Y necesitas tener unos derechos de autor antes incluso de hablar con cualquier teatro, porque si tú vas a estrenar, dices, yo quiero estrenar en la Latina, ¿qué vas a estrenar? Pues mira, es que todavía no lo sé, porque no tengo los derechos. Entonces, no tiene mucho sentido preguntar el teatro de estreno. Pues no te lo puedo decir para que no me robes
es el texto o la idea, que es otro caso. No, me parece interesantísimo que habléis de este tema, porque es kafkiana la... Es decir, te piden muchos datos, pero tú no tienes los derechos todavía para poder hablar, lo que os decía antes a ti, a la compañera, ¿no? Al final, tú te has enamorado de un texto, lo vas a vender, pero no puedes ofrecérselo a nadie porque todavía no sabes si vas a tener la posibilidad de hacer esa traducción. Pero a la vez, si no le das muchísimos datos sobre la exhibición y sobre la producción de la obra, el agente no te va a dar la autorización del texto. Es un poco loco, pero es verdad, es la realidad, es que es así. ¿Cómo se soluciona? Bueno, porque al final los agentes, salvo que sean un poco estrictos, los agentes más o menos terminan aceptando o entrando un poco por la situación. Lo intentan entender. SGAE intenta echar un capote también, porque SGAE se pone, digamos, un poco en esa posición de garante, de oye, mira, Casaroto, que esta compañía, con este autor, con este productor, pues mira, son fiables, trabajan habitualmente con nosotros, bueno. Entonces, esa posición de garante te da un poquito de tranquilidad. Y si no, simplemente, pues por desgracia, es toda base de dinero. Ya está. También está, yo creo que estamos hablando de un contexto internacional, con autores de celebridades o incluso muy estables en el sistema teatral de otros países, con una negociación por agencias, ¿no? Pero tal vez convendría también, ¿no?, referir que con autores de proximidad, con autores españoles vivos, con autores jóvenes, no tiene por qué tener esta sobrecarga a priori de tensión o de negociación, ¿no? También referir que los alumnos de dramaturgia están muy cerca, ¿no? Y que, claro, y que son el presente y el futuro de la escritura teatral de este país. Sí, no la tiene, desde luego. Mucho más amplio. ¿Una última pregunta? ¿Puede ser? Bueno, es que yo me digo un poco del tema de autoría, porque ya que al final es un poco más la gestión de imágenes y de voz, pero no sé si eso es una pregunta muy amplia y entonces no hay tiempo para hablar sobre eso. Bueno, a ver, ¿cómo funcionan los contratos? Un poco, ¿qué derechos tienes tú? ¿Qué es lo que puedes exigir? ¿Hasta qué punto puedes...? ¿Como actriz sería? ¿Estamos hablando de derechos de imagen como actriz? Como doblador o como cualquier cosa en la que tú hagas tu imagen y... Vale, a ver, como doblador no tengo mucha experiencia, ¿vale? No te acertaría a responder así de manera inmediata. A ver, como actriz, para representación escénica, lo habitual es que te pidan derechos de imagen para publicidad y promoción del espectáculo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como actriz, tú lo que tienes es derechos afines o derechos conexos, que son diferentes a los derechos de autor de los que venimos hablando toda esta mañana, ¿vale? ¿Qué significan derechos afines o derechos conexos? Que es lo mismo. Significa que cuando la obra pasa a ser grabada y exhibida en otro formato que no es la representación escénica, a ti, por el simple hecho de haber sido grabada, te tienen que pedir autorización para grabarte y te van a dar unos derechos que se llaman de simple remuneración, que son derechos de gestión colectiva, que te van a pagar desde AISG o AIE, que son las entidades de gestión que recaudan eso, ¿vale? Es que es un melón lo que acabas de abrir, por eso intento resumirlo muy brevemente, ¿vale? Pero digamos que los derechos de imagen van a ir por un sitio y esto que te estoy contando son los derechos llamados de simple remuneración, que no son los derechos patrimoniales de autor que venimos hablando toda la mañana y que percibirás por el simplemente hecho de que se exhiba o se difunda la obra audiovisual en un canal o en una plataforma o lo que sea, ¿vale? Más o menos. Estaba pensando, pero y en ese caso, cuando se hace una distribución a programadores en material audiovisual, ¿también hay que pagar a los actores? No, ese caso es un caso de promoción y publicidad. O se intenta englobar ahí para evitar... Sí, para evitar tener... Es que si no...
No paras ni de pedir autorizaciones. Imagínate un elenco entero pedirle autorizaciones por enviar ese material gráfico, ¿no? Se entiende dentro de... y todo el mundo lo entiende, los representantes de actores lo entienden. Bueno, pues muchísimas gracias por todas vuestras preguntas. Millones de gracias, Jorge, por estar aquí. Tanto y por estar tan involucrados en todas estas actividades, de verdad. Enhorabuena y tengáis mucho éxito. Si me queréis consultar cualquier cosa, mi correo es muy sencillo: jorge.sanchez.somolinos@gmail. O sea, es mi nombre, le metes un par de puntos, @gmail y ahí me tenéis, ¿vale? Somolinos@gmail.com. Vale, muchas gracias. Nada, vosotros. Os contesto, os lo prometo. Hay compañeros vuestros que... Un breve, chicos y chicas, un breve receso y enseguida arrancamos con la siguiente mesa de transversalidad en la plástica teatral. Luis Luque, Mónica Bromelo y Almudena Rodríguez Huertas, ¿vale? Vestuario, fotografía y dirección escénica.